minutos. Bueno, como les decíamos al principio, cuando nos fuimos a la pausa, tenemos aquí con nosotros a Oscar Schemmel, él es el director de Interlace. Y bueno, venimos aquí a escrutarlo y que ustedes nos ayuden a través de las llamadas telefónicas, marcando el 319-4020, acerca de estos dos estudios que yo no sé si es que están saliendo ya de la cocina, del horno. Sí, de hecho tengo algunos datos que ya estaban procesados acerca de algunas preguntas. Uno de ellos tiene que ver con las primarias. ¿Cómo va el proceso de las primarias? Las primarias va bien, va creando expectativa en la población, ¿no? Va creando expectativa en la población. Se mantienen los dos aspirantes que tradicionalmente habían ocupado las primeras posiciones, Enrique Capriles y Leopoldo López, pero sube significativamente María Corina Machado y un poco Antonio Ledesma, un poco. Está dentro del margen de error. María Corina. Pablo Pérez igualmente se mantiene, y eso tiene que ver con, pero digamos que no ha habido un evento de lanzamiento. ¿Pero cuáles son los números? Ese es el orden. O sea, los números que muestran allí. Mira, de los precandidatos de oposición, Enrique Capriles obtendría en unas primarias donde compiten todos el 26% de los votos, Leopoldo López con el 11.3%, María Corina con el 12.3%. O sea, sube Leopoldo, va por encima. No, se mantiene. María Corina está por encima. María Corina está levemente por encima. Hay un empate técnico en el segundo lugar con Leopoldo López. Se mantiene Enrique Capriles Radonsky, pero ninguno de los dos crece significativamente. Ni Capriles, obviamente porque no ha expresado, por lo menos de manera más vistosa y contundente, de sus aspiraciones. Pablo Pérez se mantiene, y sube, la que sube con más significativamente es María Corina. ¿Qué significa eso, su análisis? Que el evento de lanzamiento funcionó, que María Corina hoy es más visible desde el punto de vista de los aspirantes, o en el conjunto de los aspirantes a ser el candidato de la oposición. Y mientras Enrique se estanca y Leopoldo también. Ahora, ¿cómo evaluó usted el caso de María Corina Machado, la diputada? Porque en su acto de lanzamiento quizá ya fue, si me permite, políticamente incorrecta, y paso a explicarme. En este país donde abundan los análisis que hablan de un discurso que tiene que ir dirigido a los niní, a la gente que está en una zona como gris, una nebulosa allí, que no está muy al chavismo light, es lo que se recomienda, y su discurso fue muy claro, habló de economía de mercado, cuestionó al presidente de la República, no dio ningún tipo de tregua, y sin embargo usted dice que pues su opción crece. Sí, la opción ha crecido. ¿Y cómo se interpreta? Tiene que ver si menos, su mensaje no era, claro, al niní o al... Tiene que ver menos tiene que ver menos con el discurso del evento de lanzamiento y más con su visibilidad en el Parlamento y fuera del Parlamento. Está convenciendo, habría que hacer un estudio cualitativo, pero por estudios anteriores, está convenciendo la idea de una mujer como presidente en un sector de la población. De hecho, es la única que reduce la opinión desfavorable. Todos aumentan opinión desfavorable. Y eso tiene que ver con el aparato de propaganda, con el proceso de estigmatización feroz que tiene el aparato de propaganda oficial contra la oposición. ¿Se habla de un sector de la población? ¿Qué sector de la población? ¿Lo identifica la encuesta o no? El sector en el que sube María Corina Machado, la diputada. No tenemos esos cruces todavía. Apenas el trabajo de campo terminó el viernes. Nos traje algunas cifras crudas, globales. Lo que le decía esto del discurso de María Corina Machado, está claro que no va dirigido a ningún ni mucho menos al parecer, sino a los más convencidos. Entonces, ¿cómo se compadece? Yo creo que tiene que ver. Yo creo que tiene que ir para los niní. Sí, yo creo que tiene que ver con una mayor visibilidad, con su condición de mujer y con algunos ingredientes emocionales que se pueden observar más en el discurso de María Corina que en otros aspirantes. Recuerda que la gente, sobre todo los sectores populares, por su debilidad, por su vulnerabilidad, necesitan certezas emocionales. Más allá del alimento, de la vivienda, necesitan certezas de que no van a ser engañados, de que no van a ser olvidados, de que no van a ser despreciados. Por eso el discurso presidencial, en medio de un descontento creciente,
por la falta de soluciones, el agravamiento de los problemas, el discurso presidencial tiene tanto impacto sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Hay una especie de relación pasional, libidinosa, donde los sectores populares encuentran en el líder carismático protección, amor. Ahora, cuando usted habla de mayor... Los toma en cuenta, reconocimiento, y eso tiene impacto importante. Hay una encuesta del Banco Mundial a 60.000 pobres en 60 países, donde se les pregunta a los pobres qué es lo que más duele de ser pobre. Y hay una larga lista de carencias materiales, pero en primer lugar sale como lo que más duele de ser pobre, la mirada de desprecio. Entonces sí tiene sentido. Si no, no hay otra manera de explicar por qué con una evaluación negativa de la gestión del gobierno el presidente tiene esos niveles importantes, significativos de popularidad, porque es un líder religioso, un líder que ha establecido una relación pasional, libidinosa, amorosa, como dice el presidente Chávez, con los... No, porque el líder religioso no tiene la culpa, siempre el culpable es otro, y el líder religioso siempre hay que darle más tiempo, porque él es bueno, humanitario, tiene buenas ideas y proyectos y quiere a los pobres. En estas calificaciones, en estas cualificaciones es donde se soporta la valoración positiva del presidente Chávez, la valoración positiva de la gestión del presidente Chávez. O sea que tomando en cuenta todo lo que usted nos está diciendo, el discurso de María Corina no es el acertado para las clases populares. No te puedo dar evidencias acerca de por qué se recupera, lo que es cierto, o por qué sube en los niveles de aceptación, mientras los otros se estancan, por razones obvias. Los otros todavía no han colocado un discurso. Me imagino, puedo interpretar por estudios anteriores que por su condición de mujer, el discurso más emocional, una mayor visibilidad en este último mes en comparación con otros candidatos, simplemente repunta. Tenemos ya llamadas telefónicas en el 320. La primera llamada de esta tarde. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama y cuál es su nombre? ¿Aló? ¿Se cayó? Ay, buenas tardes, ¿de dónde nos llama y cuál es su nombre? ¿Aló? Vamos a pedir otra entonces, 319-4020, 319-4020. Otra llamada más. Buenas tardes, amiga o amigo, ¿de dónde nos llama y cuál es su nombre? Buenas tardes. Buenas tardes. De Caracas, José Almeida. Ajá, señor Almeida, díganos. Yo primero felicitarla por el programa y me alegra que María Corina esté subiendo. Y la pregunta que le tengo al presidente Interlace es que ¿por qué Chávez es un líder religioso si yo nunca lo he visto dando una misa? Eso es todo, hasta luego. Yo diría lo contrario. El presidente todos los domingos da una misa, tiene los mismos rezos, las mismas oraciones, establece una relación pasional. ¿Qué es un líder religioso? Es un líder que ha establecido una relación pasional, amorosa, con sus seguidores. Sus seguidores han depositado en él su voluntad y sus aspiraciones. Él es el que hace los milagros. Él es el que puede, con tocarte o con una decisión, darte casa, alimento. Y sobre todo te ha otorgado, ha hecho milagros. María, no tienes casa. Capitán fulano, esta noche María dormirá en su casa. ¿Qué es eso sino un milagro? Pero María no tiene la casa. Tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿de dónde? Y en la noche la coloco. Sí, pero eso es propaganda. Buenas tardes, ¿de dónde? Lo que qué bueno, qué bueno. Un momento que se acaban. Llega un momento en que la gente dice... Has dado en el clavo. Ah, no. Has dado en el clavo. Pero tenemos llamadas, después hablamos de eso. Buenas noches, ya casi. ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? Buenas tardes. Buenas. Soy Nora Villanueva. ¿Cómo está, señora Villanueva? Cuéntenos. Ay, estoy emocionada porque me cayó rapidísimo la llamada, que me estoy riendo con lo que dijo el señor, que Chávez, que es un líder religioso, pero tiene razón el señor Chem, porque conozco varias personas, menos mal que son pocos, que están enamorados de Chávez, lo adoran, y que lo que haga, así esté mal hecho, está bien para ellos. Entonces eso es lo que tenemos que ver cómo les cambiamos las ideas a esas personas. Yo por lo pronto
a cada uno de ellos, le digo, ¿por qué te gusta? Bueno, porque es que él pues quiere a los pobres y él es el único que le dice que pobrecitos, que aunque que roben si tienen hambre. Imagínense cómo va a ser posible esto. Y otra cosa, señor Cheme, no he escuchado con respecto a lo del doctor Ledesma. ¿Cómo lo ve usted en las encuestas? Lito, tú deberías de hacer en estos días que llamen las personas y a ver por quién van para las primarias, ¿ok? Se lo vamos al ciudadano de tarea que llega mañana, como lo han pedido. Bueno, fíjese lo que dice ella, ¿no? Pero es un aparato de propaganda. Bueno, imagínate que la mayoría, y estamos hablando de más del 60-70%, la mayoría de los venezolanos está descontento con la gestión en inseguridad, en corrupción, en empleo, en abastecimiento de alimentos, en alto costo de la vida. Y el presidente Chávez tiene más del 50% de aprobación positiva de gestión, porque él no es el culpable. Él es bueno, humanitario, un hombre bueno, o que yo percibo que es bueno, no puede hacer nada malo. Es lógico. Y de eso se ha encargado el aparato de propaganda. Tú has dado con un elemento clave. Este no es un gobierno orientado a la gestión. Este es un gobierno orientado a la propaganda, al control psíquico y emocional. Es un inmenso aparato de propaganda, un extraordinario aparato de propaganda que está buscando neurotizar a la sociedad, cambiar la identidad, cambiar los repertorios, ha tejido un nuevo tejido, ha armado un nuevo tejido lingüístico, y quien domina las palabras domina el pensamiento, porque pensamos con palabras. Son las 6:32 y tenemos... El adversario no es el presidente Chávez, si yo fuera la oposición, no es el presidente, es el aparato de propaganda. Es en el plano psicosocial donde están realmente las mejores interpretaciones y las soluciones para confrontar con el presidente Chávez. Vamos a hablar de esa parte psicosocial, pero tenemos que hacer publicidad. Así que al regreso ahondamos un poquito en esto, cómo se desmonta un gobierno de propaganda. ¿Cómo se desmonta el encantamiento? Exacto, cómo se desmonta el encantamiento. Pero eso me lo cuenta en la próxima parte. Ya venimos. La noche que vale más si mi razón. Bueno, 6:38. Eso es lo que se está repitiendo en muchas partes del país. Sí, es interesante. Sí. La empresa privada cada vez cerrando más puertas. Bueno, los trabajadores angustiados, ¿no? Sí. No, y lo que es cada vez más frecuente es la cantidad de protestas sociales. Sí. Es decir, lo que está dominando la agenda de la gente es la agenda social. Es la agenda social, no la agenda política, donde el aparato de propaganda pretende llevar el país. El aparato de propaganda solo habla de la MUS, del imperio. Habla solo de política, intentando sacar el debate del plano social al plano político. Fíjate hoy, por ejemplo, yo tengo hoy las protestas del día de hoy. Pacientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Valencia trancan la calle y exigen respuesta, ¿no? Protestas de damnificados, colapsan tránsito en el centro de Caracas. Trancada autopista Vía Oriente por protesta. Nuevamente protestan buhoneros en el Marqués. En Aguas de Cojedes, empleados protestan por deudas laborales. Ya vimos esta otra protesta. O sea, es el plano social. El plano social es lo que está dominando ahorita la agenda verdadera de la gente. Hola, señor Cheme, cuando usted dice que el presidente Chávez es un líder religioso, le pregunto, a raíz de la situación de salud del presidente Chávez, varios analistas aseguraron que no existía chavismo sin Chávez, que al menos eso quedó en evidencia durante el periodo de tiempo que el presidente estuvo ausente, ¿no? El mes que estuvo en Cuba. A la luz de las encuestas y justamente este calificativo de líder religioso, ¿usted siente que esto es cierto? Es decir, no existe un sucesor, al menos visible en este momento, no existe chavismo sin Chávez. Sí. Según la encuesta más reciente, más del 60% de los venezolanos considera que no hay otro líder tan importante o otro líder importante como el presidente Chávez, más del 60%. Sin embargo, en un escenario polarizado, el chavismo se recompone, se cohesiona alrededor de la continuidad del proyecto bolivariano. ¿Qué significa eso? Que en principio la enfermedad del presidente provoca una especie de soledad afectiva, de desajuste emocional. Aquel que me ama, que me protegía, que me reconocía, que me tomaba en cuenta, que me redimía de las humillaciones,
de la exclusión, es vulnerable. Y eso genera inmediatamente soledad afectiva, desajuste. Por eso el chavismo se radicaliza. En esta encuesta el chavismo crece, el chavismo radical crece. Cuando hablo del chavismo radical no hablo del chavismo con fusil, ni marxista. Hablo del chavismo devoto, creyente, incondicional, que tiene fe en el presidente Chávez, que es alrededor de 1/3 del país. Ese segmento del chavismo crece. El chavismo como tal no crece, tampoco crece la oposición. Y cuando colocamos en un escenario polarizado a otro candidato del oficialismo, el que más obtiene respaldo, solo tiene el voto de este chavismo radical, el respaldo de otro chavismo radical. Otro candidato del oficialismo que sustituya al presidente Chávez las va a tener muy difíciles. Ya hoy, si bien el presidente ganaría por escaso margen, la diferencia es muy pequeña, y aún sin la oposición tener candidato. Ya el presidente está en campaña, es candidato, está renovando la esperanza, o está intentando renovar la esperanza, y la oposición sin candidato, sin mensaje, sin estrategia, sin haber generado entusiasmo, claro, yo me imagino convocatoria, oye, está muy cerca. De hecho, en el mismo cuestionario, cuando polarizamos con otro candidato de oposición, gana el otro candidato de oposición. El otro candidato de oposición sin rostro, gana. Y en cuanto a las primarias, supera, por un porcentaje pequeño, pero supera. Ahora, en las primarias lideran Enrique, María Corina y Leopoldo. Por participación, ¿cuánta gente dice que está dispuesta a participar y cuántos calculan ustedes que puede ser el número de personas que pueden participar en esas primarias? Bueno, la pregunta se hizo, hay un porcentaje alto, por encima del 40%, que dice que quisiera participar. Eso es una declaración racional de un ciudadano, no lo hemos medido, pero sí medimos las cualidades que debería tener la oposición para convertirse en alternativa, que son 3 básicamente. En primer lugar, la candidatura única, y con el mismo peso un equipo de gobierno, y en tercer lugar una propuesta, un proyecto pero fíjese, de país. usted está hablando de que esa encuesta la está sacando del horno, pero la semana pasada apenas salió la tarjeta unitaria, claro, salió el proyecto de país único, salió un comando de campaña único también. Eso no le dio tiempo de medirlo. No, pero sí medimos las cualidades. Porque le pregunto, porque entonces hemos visto una andanada de funcionarios públicos caerle a palo, como se dice en criollo, a esta tarjeta de la unidad o tarjeta unitaria, que bueno, pareciera que a ellos les ha afectado. No, necesita polarizar, necesita concentrar el debate de la sociedad en el plano político. ¿Cuál es una de las tareas pendientes de la oposición? No caer en la agenda política, conectarse más. ¿De la oposición? Conectarse más con el plano social y comenzar a lograr, a construir una conexión emocional, donde no sea solo un gestor de la denuncia, sino que esté involucrado realmente con los problemas de la gente. Hasta ahora ha sido gestor. Va la gente y le dice, mire, señor diputado, usted puede llevar este papelito para allá arriba. Sí, pero esa no fue la pregunta. La pregunta fue... No es suficiente, no es suficiente. La candidatura única se mantiene como un valor importante. ¿Al gobierno? Al gobierno no, los números se mantienen. Hay un pequeño crecimiento de la oposición, pero no es en ese plano donde la oposición puede abrir más la brecha, la diferencia. Es en el plano social, es convertirse realmente en una opción y otorgar certezas. ¿De qué carece la oposición hoy? Y entre otras cosas, pues el aparato de propaganda ha sido feroz con la estigmatización de la oposición. El aparato de propaganda y el discurso presidencial o oficial solo habla del pasado y del futuro, nunca habla del presente. ¿Qué le falta? ¿Cuál es la tarea pendiente de la oposición? Conectarse, darle certeza a los sectores populares de que no van a ser excluidos, humillados, despreciados, como de alguna manera esa imagen la ha ido construyendo el aparato de propaganda. Son una amenaza para los sectores populares desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de lo que ha creado el aparato de propaganda. Son las 6:45, tenemos un servicio público y nos vamos a la pausa. Y su boca tan sensual. Se fue la luna, se ocultaron los luceros. Son las 6:49, nos queda muy poco tiempo, pero también tenemos llamadas telefónicas que tenemos que atender. Buenas noches, ¿dónde nos llama y cuál es su nombre?
Buenas noches. Marco Gómez. Señor Gómez, ¿de dónde nos llama? Marco Gómez, mi amor. ¿De dónde? De Barquisimeto, mi amor. Díganos. Barquisimeto. Díganos. Bienvenido. Bueno, mira, hay una cosa que no entiendo yo, eso de que son mensajes religiosos. Eso no es así. Cuando él dice que no hay otra forma de combatirlo, él lo está combatiendo. El hambre del pueblo lo va a tumbar. Bueno, los votos, más bien, vamos a dejarlo Esa es la hasta ahí. realidad. Vamos a decir que los votos. Sí, sí. Hasta Gracias. un país con la inflación más alta del mundo, el desempleo que tiene Venezuela, la corrupción, la inseguridad, el desabastecimiento, la crisis eléctrica, el presidente debería estar haciendo sus maletas. Haciendo sus maletas porque no gana ninguna elección ni aquí ni en ninguna parte. Solo gana... Sin embargo, el presidente está alrededor del 50% de valoración positiva de gestión. Bueno, leí en estos días que usted dice que el día de hoy gana Chávez. Sí, la brecha es muy pequeña, pero gana Chávez sin un candidato, con nombre y apellido, sin un mensaje, sin una ¿Cómo estrategia. contrarrestar eso? ¿Cuál debe ser la estrategia gana para Chávez. enfrentarlo? ¿Cómo y confrontas buscar- a un líder religioso? tener candidato En términos a la oposición, generales, para sin tener un no, rostro. que no develar, ¿no? Si son los soportes morales, Chávez es bueno, humanitario, tiene buenas ideas, quiere a los pobres, ama a Venezuela, si son esos los soportes que sostienen el liderazgo del presidente Chávez, por eso la denuncia no es suficiente. La denuncia no es suficiente si la denuncia no sirve para desmontar los soportes morales. Si un hueco en la calle, yo denuncio, hay un hueco en la calle, si queda así, Chávez no es culpable. Pero si yo relaciono la denuncia, la denuncia, si le añado a la denuncia significado moral, es decir, cuestiono la bondad del presidente y lo señalo como embustero, mentiroso, fíjate que no es el hueco, es la mentira del líder lo que realmente lo debilita, es el significado moral que le añado yo a la denuncia, al problema. Ahora, La pero hay- interpretación. ¿Hay que hacer un Chávez Light o hay que decir, mira, y romper durísimo? No romper, no hay tiempo para desmontar este impresionante cambio de identidad y de repertorio. Entonces tienes que crear los caos, porque sobre los caos, desde el punto de vista psicosocial, los caos borran la información. Sobre los caos tú puedes escribir unos nuevos marcos de interpretación, unos nuevos marcos de valores. Por aquí ¿Qué es le lo que hacen dicen... ellos? Un dato que se consolida, que es el tema del cambio. Más del 64% de los venezolanos insisten en que quieren un cambio a partir del año Ha 2012. bajado esa cifra, sí, ha bajado esa cifra. ¿Sí? Sí, ha bajado esa cifra. Pero aquí hay gente que dice que amor con hambre no dura. Bueno, pregunta, son 12 Pero años, no sé, yo 13 le estoy años. diciendo lo que dice la gente. Sí, por eso, le pregunte, 12 años. 12 años y bueno, sí. O sea que cuando sin la tener mu- un discurso opositor, tú le preguntas a los chavistas, el alto costo de la vida nos afecta, el desempleo, la inseguridad, la falta de soluciones, hay malestar, Pero hay Venezuela- fuerte Venezuela es como malestar una- que nadie canaliza Pero- todavía. pero ¿Cómo ¿usted no conectar cree y que canalizarlo? Venezuela es como una mujer que el marido le pega, no le lleva el mercado, tiene mujeres, y la mujer se lo aguanta y se lo cala por los hijos, hasta que llega un día que lo maletea. Sí, bueno, aquí se trata de un líder bueno, que la gente percibe como bueno y humanitario. Sí, Que hace un aunque no le hace las viviendas. Porque aunque- él no tiene la culpa, Ah, la culpa pobrecito. la tiene otro, la culpa la tiene otro. ¿Cómo se desmonta eso? Nosotros en las sesiones del grupo con chavistas, cuando introduces ingredientes racionales, haces comparaciones, das cifras, pones a la gente a pensar, sin denunciar, sin agredir, sin gritar, pones a la gente a pensar, ahí se producen las primeras rupturas, pues se produce un distanciamiento. ¿Qué es la última argumento que les queda a los chavistas para mantenerse leales al presidente? Después que reaccionan, que abran los ojos y se dan cuenta de que, bueno, de que no es verdad, no tantas cosas. Lo único que les queda como argumento es que no tenemos otra opción. No tenemos otra opción. Tenemos llamadas telefónicas, eso sí tenemos. Buenas noches, ¿de dónde nos llama y cuál es su nombre? No le escuché. Buenas noches, Nito. Buenas noches a Dios ciudadano y al pueblo de Venezuela. ¿Cuál es su nombre, amigo? Lo llamo, estoy llamando de acá de Valle de la Paco, Estado Guárico, Oliverio Martínez. Díganos, señor Martínez. Realmente yo siento como ciudadano de a pie, ciudadano de barrio, verdaderamente,
que creo que los diferentes factores políticos han recogido el sentimiento de todos los venezolanos, el clamor que verdaderamente veníamos manifestando para que se lograra una unitaria verdaderamente, y yo creo que una vez más hemos crecido con esas características que tenemos nosotros los venezolanos, porque el pueblo venezolano en este momento nos agradece que nos hayamos unido, que los partidos políticos se hayan puesto de acuerdo, más allá de los intereses individuales, de las mezquindades que realmente era durante 12 años no habían permitido que nosotros los venezolanos pudiéramos elegir y que fuéramos nosotros mismos, los ciudadanos, decidiéramos a quién queríamos nosotros, pero en las primarias. Verdaderamente le doy las gracias a todos ustedes y a ese pueblo de Venezuela y a los diferentes factores políticos. Que sigan así para que vean que es una respuesta positiva al logro y al éxito. Buenas noches. Muchísimas gracias, señor Martínez. Bueno, justamente en la línea lo de que dice el señor Martínez, no sé si las encuestas arrojan este sentimiento, esta necesidad de reconciliación que expresan muchos venezolanos. Impresionante. El fin de la polarización. Hay un país que está madurando, hay un país emergente con otra visión que demanda en un 90% de los consultados demandan unidad, reconciliación. Es impresionante la importancia del empleo, la importancia de un equipo de gobierno, la importancia de atender las demandas de los sectores populares y otorgar certezas que no van a ser olvidadas. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, han dicho lo de las misiones y al gobierno le cayó muy mal. Entre las propuestas que tiene la Mesa de Unidad es mantener las misiones y mejorarlas, más que mantenerlas, mejorarlas. Y eso cayó malísimo. Incluso el presidente dijo que cómo las iban a mantener si, por ejemplo, Barredentro era con los cubanos. El hecho que respondan no significa que están amenazados, dolidos o que les cayó malísimo. No. Recuerda que en el plano político ellos se están manejando. Ellos no son humanos, pues ellos no sienten. Polarizan, están polarizando, están. ¿Dónde se crece el presidente Chávez? En las campañas electorales. Las campañas electorales crecen porque tiene un adversario, tiene un enemigo. Nos queda 2 minutos. ¿Han medido la enfermedad del presidente? Sí. Y el impacto emocional que tuvo. ¿Y produce más solidaridad? No crece. No crece el chavismo, no crece. Llevan 2 encuestas, 2 mediciones, desde el 30 de junio, desde el 7 de julio, una semana después del anuncio. No crece el chavismo, crece el chavismo radical. Crece el chavismo radical. La oposición tiene una gran oportunidad. El liderazgo presidencial es vulnerable, pero hay que apuntar a los soportes morales. La denuncia no es suficiente y dar certezas a los sectores populares y además conectarse emocionalmente a través del plano social, donde pueden construir otra propuesta y otro mensaje. Creo que lo vamos a tener que invitar a una próxima sesión más larga para que nos diga esos tips de esos mensajes, ¿no? O a lo mejor es mejor que no nos los diga. Otra lingüística, otras gramáticas, entre otras cosas, el reto es construir otras gramáticas. Eso de estar hablando de las misiones, lo que hace es reforzar hasta del adversario. Bueno, pero si las cosas buenas hay que mantenerlas, si hay cosas buenas hay que mantenerlas, y sin duda alguna que si en un país... ¿Y quién más que el líder para hacerlo? Bueno, lo que pasa es que a veces el líder no lo ha hecho lo suficientemente bien y hay que cambiar. No sé, digo yo, a lo mejor yo soy una profunda equivocada, yo lo que he hecho es perder toda mi vida. No se preocupe, que para eso estamos aquí. Yo no soy responsable de los desastres de este país, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Nito, gracias a ti. Gracias a ti, claro. Vamos a la pausa, venimos en breve. La vaca mariposa tuvo un ternero.